Annyeonghaseyo mis sabis, soy Franco y bienvenidos nuevamente a mi canal Sabi Hillfield. En esta oportunidad tendremos un nuevo videoblog de viajes de destinos de K-Dramas que sé que te va a encantar. En esta oportunidad estaremos visitando los lugares donde se llevó a cabo el famosísimo K-Drama Startup, que cuenta la historia de So Dan-mi, Nando-san y Ji-pyong, el cual no te puedes perder, y que sin duda alguna, si eres un amante de los emprendimientos, las startups y los negocios, este es un K-drama que no puedes dejar de ver y lugares que no puedes dejar de visitar. Y por ello, en este nuevo videoblog de viajes te llevaré a esos lugares que te acercarán más a cada una de esas escenas de esta famosísima serie. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de dar like por acá, suscribirse y activar las notificaciones para recibir esto y mucho más contenido de Corea del Sur siempre al día. Así que bueno, iniciemos este nuevo videoblog de esta manera. Iniciemos ahora. 금전수란 건데 글쎄, 나무가 돈을 벌어다 주신. 고마워. 나 오늘 회사 그만뒀다. 창업할 거야. 도산이 너처럼. 민자한테 지는 게 그렇게 싫어? 어? 치면 아빠를 선택해서 진 게 돼. 자꾸만 더 바라게 돼. 우리 도산이한테 욕심이라는 게 생기면 이 맛에 고생하다가 저희가 샌드박스에 입주하면 해결될 거야. 그럼 15년 전 빚 때문에 요즘 잠을 통 못 자요. 내가 서달미가 꿈꾸는 남도산이 만들어 볼게. 너 오늘 출국 아니었나? 아버지 덕분에 비싼 수업 했네요. 지분 없는 CEO는 씹던 껌만 못하다는 거. 지금부터 시작해봐 앞을 달려 투자자들에게 선택된 5팀만이 저희 샌드박스에 입주할 수 있습니다. 무조건 가능성이야, 가능성. 이러면 됩니까? 그 손톱만한 징조? 넌 늘 선택이 안타까워. 누구 선택이 안타까울지는 두고 봐야 알지. 우리가 성공을 해야 달미가 실망을 안 하거든. 어떡해. 기회 앞에서 또 자기만 할래? 난요. 내 선택을 단 한 번도 후회해 본 적이 없어요. Bueno mis sabis, ya que hemos vuelto de este increíble intro, lo primero que haremos es que los colocaré en contexto con respecto a este famosísimo K-drama del año 2020, el cual actualmente sigue siendo uno de mis favoritos. Esta genial historia se lleva a cabo en un entorno de emprendimiento e innovación, donde los protagonistas de esta serie buscan crear lo que son sus propias startups para tener éxito y bueno, conseguir esas inversiones que podrán ver a lo largo de esta serie. Y esta historia se lleva a cabo en un sandbox que es prácticamente el Silicon Valley de Corea del Sur, donde dichas startups o empresas emergentes reciben inversiones y educación para poder tener éxito. Y debido a que las increíbles instalaciones del edificio de Sandbox en realidad no existen, estas tuvieron que grabarse en distintas locaciones, tanto internas como externas, que estaremos visitando en este videoblog. Así que iniciemos con nuestro primer destino ahora. Nuestro primer destino está ubicado en Incheon, y es así, me refiero al parque temático Robotland. Las primeras tomas del sandbox fueron grabadas acá en el Robotland de Incheon, que es un parque temático que aún está en construcción, pero que el centro de experiencia de Roblox ya está en total funcionamiento para el disfrute de los turistas. Este genial lugar se convertirá en una base internacional para robots inteligentes, siguiendo los robots industriales y de servicios, por lo cual se convertirá en la meca de la industria de la robótica en Corea del Sur.
y un lugar que no puedes dejar de visitar. Nuestro siguiente destino está ubicada en Seúl y es así me refiero a la isla Nodul. En el primer episodio de esta fantástica serie pudimos ver un increíble espectáculo de drones que sobrevolaba la sede del Sandbox que está en medio del río Hangang. Y al visitarlo, ustedes podrán darse cuenta que acá no hay un enorme complejo tal como se muestra en el drama, sino que solamente se le agregaron algunos edificios y el logo del Sandbox para esta serie. Pero no por tener todas estas cosas que se muestran en el K-drama le quita su belleza natural a esta isla artificial en medio del río Hangang. Nuestro siguiente destino sigue ubicado acá mismo en Seúl. Y es así me refiero al Oiltang Culture Park. Este lugar tal vez te parezca sumamente familiar debido a que cuando nos muestran el frente de Sandbox, acá podremos ver un enorme edificio con una pantalla gigante y áreas verdes alrededor. Pero esto en realidad es el Oiltang Culture Park. Originalmente estas instalaciones se utilizaron como depósitos de petróleo, pero el gobierno metropolitano de Seúl decidió transformar la instalación en un espacio público. Actualmente quedan 6 tanques de depósito de petróleo en el sitio, pero estos se han ido transformando en lugares de actuación, salas de exhibición y espacios de aprendizajes. Y por ello, si quieres recrear esa famosísima escena en la entrada de Sandbox, es un lugar que no puedes dejar de visitar. Nuestro siguiente destino de este videoblog de K-Dramas está ubicado acá mismo en Seúl, y es así me refiero a Hakjeondeok. En este lugar fue donde se llevó a cabo las primeras escenas del drama, en el cual está ubicado el puesto de comida de la abuela de Dalmi, el cual está rodeado por hermosos árboles de cerezo. Y de este lugar también tenemos hermosos recuerdos de esa serie debido a que acá se escribían lo que eran cartas de amor Han Ji-pyeon y Seo Dal-mi. Y bueno, este lugar es el famoso Kordok Snack Bar, que es un restaurante de barbacoa coreano que está ubicado en el distrito de Mappo en Seúl y al cual puedes visitar y disfrutar de una deliciosa comida y por qué no recrear alguna escena de este famosísimo K-drama. Y ya para finalizar, nuestro último destino es el Yeouido Hangang Park, que está ubicado en todo el corazón de Seúl. En este lugar fue donde se instaló la abuela de Seo Dal-mi durante la serie, después de haber vendido su puesto de comida que tenía en Mappo.
Acá se ubicó comprando un food truck para vender sus famosísimos hot dogs y en el cual se llevó a cabo gran parte de la serie. Este lugar a lo largo del río Hangar es ideal para caminar, montar a bicicleta, patinar y hasta acampar en medio de la ciudad. Y por qué no comer y beber mientras se disfruta del hermoso paisaje. Y por qué no tomarte una excelente foto cerca del escenario del Jeouido Hangang Park de este icónico K-drama. Y bueno, mis chingus, ya que hemos finalizado este recorrido, no me queda más que invitarlos a ver este genial K-drama que no se pueden perder, donde sus ganas de emprender e innovar se activarán simplemente con verlo. Y por qué no, tal vez alguno de estos días veo alguna de sus startups por allí. Así que bueno, si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de dejarme su comentario por acá acerca de qué otro K-drama les gustaría que visitáramos dichas locaciones. Y si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de dar like, suscribirse y activar las notificaciones para recibir esto y muchísimo más de Corea del Sur al día. Así que bueno, nos estaremos viendo en un próximo episodio, mis queridos chingu. 안녕히 계세요, 내 친구들. Adiós.